¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de geometría plana. El día de hoy vamos a mostrar un ejercicio en donde se aplicarán las propiedades y teoremas que ya hemos visto en videos anteriores, de ángulos comprendidos entre rectas paralelas y también en un triángulo, obviamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Si no vieron esos videos, les recomiendo que puedan verlos. Los dejaré en la parte de acá en una pestaña para que puedan ver, o si no en la descripción de este video. ¿Sí? Ya, antes de empezar con esta resolución, quería darles dos recomendaciones que son importantes para resolver ejercicios de geometría. Bueno, principalmente a mi parecer. La primera es que hay muchas formas de resolver un ejercicio. La que probablemente yo les pueda mostrar es una de las tantas formas que se pueden hacer. Hay que tener cuidado con aplicar correctamente los teoremas. La respuesta al final va a ser exactamente la misma, ¿sí? No es, insisto, no es la única forma en la que se puede resolver un problema. Siempre hay varias maneras de resolverlo. Y la segunda cosa que quería mencionarles, bueno, de hecho uno de los grandes errores que se cometen en geometría es tratar de armar muchas ecuaciones con muchas incógnitas y tratar de encontrar todo lo que se puede en el camino. Muchas veces no se va a poder hacer esto. Entonces uno debe tratar de aplicar los teoremas y siempre pensando por qué y para qué estoy haciendo eso. Hay que llevar un razonamiento realmente bastante correcto en donde no hagamos pasos innecesarios. ¿De acuerdo? Eso es uno de los grandes errores que se comete, tratar de armar muchas ecuaciones y tratar de resolver todas las ecuaciones. Pero a veces es imposible resolver encontrar el valor de todas las incógnitas. Entonces, vayamos haciendo el paso por qué y para qué. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a la resolución del ejercicio. Listo, entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. Como hipótesis nos dice que la recta BD es paralela a la recta AE. Entonces aquí tenemos la recta BD y acá abajo la recta AE. Y me dice que son paralelas. Hay que ir pensando cómo aplicamos las propiedades entre paralelas, las que vimos antes. Y lo que me pide demostrar es que BC es perpendicular a AC. BC perpendicular a AC. Es decir, hay que demostrar que este ángulo que está aquí es 90 grados. Si demostramos que eso es 90 grados, entonces las rectas van a ser perpendiculares. Perfecto, entonces. Miren, tenemos aquí dos rectas que son paralelas, pero no tenemos una recta que cruce a las dos paralelas, así como habíamos visto en los videos anteriores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Justamente yo lo que puedo hacer es una construcción. De aquí, desde el punto C, voy a prolongar esta recta AC hacia el otro lado. Entonces, podremos prolongar una recta así. Entonces, hemos hecho una construcción desde C hasta F. Vamos a anotar eso en la demostración. Paso número 1, CF es una construcción. Ahora sí tenemos una sola recta que atraviese las paralelas. Entonces podemos aplicar las propiedades de los ángulos entre paralelas que habíamos visto antes. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con este ángulo 1 y este ángulo de acá? Efectivamente son ángulos alternos internos, porque están dentro de las paralelas y alternando la recta secante, como habíamos mencionado antes. Ángulos alternos internos. Entonces, este ángulo de aquí sería alterno interno con el ángulo que está acá. Vamos a anotar eso. Este ángulo 1 sería igual al ángulo BFA. Dicho de otra manera, BFA es igual al ángulo 1 por ángulos alternos internos. Ya, a continuación vamos a trabajar en el triángulo ABF. ABF. ¿Por qué podemos trabajar en este triángulo? Yo puedo hacer la suma de los ángulos internos y solo depende de dos variables, ¿no es cierto? Ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 1 nuevamente. Como ya he mencionado en el primer video, tenemos varias formas de notar a un ángulo. En este caso lo he llamado ángulo 1 y ángulo 2. También podríamos llamarlo ángulo X, ángulo alfa, ángulo teta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la suma de los ángulos internos en este triángulo, en el ABF. Entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo F es igual a 180 grados. Podemos reemplazar los valores de cada uno de los ángulos. El ángulo A es 1, el ángulo F es 1 y el ángulo B sería todo esto. Sería ángulo 2 más ángulo 2, que sería 2 veces el ángulo 2. A veces aparecen esos errores
en donde decimos que el ángulo 2 más el ángulo 2 es el ángulo 4. Hay que tener cuidado ahí. Lo que estamos haciendo es simplemente este 2 es una forma de representar ese ángulo. Yo aquí podría haber llamado ángulo X. Entonces aquí sería ángulo X más ángulo X sería 2 veces el ángulo X. Aquí es la misma idea, ¿sí? Listo. Aquí tenemos términos semejantes, términos comunes, ¿verdad? Y podemos sumarlos o agruparlos. Ángulo 1 más ángulo 1 sería 2 veces el ángulo 1, más 2 veces el ángulo 2 es igual a 180 grados. A continuación, ¿qué podemos hacer? Como todo es múltiplo de 2, podemos dividir toda la ecuación para 2, y lo que obtendríamos sería ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90 grados, operaciones algebraicas. Ya, hasta ahí uno intentaría plantear otra ecuación o varias ecuaciones para encontrar el valor del ángulo 1 o del ángulo 2, y no sabemos. Otro de los errores que pueden aparecer aquí es llegar a pensar que si la suma de 1 y 2 de los dos ángulos es 90 grados, cada uno va a valer 45. No, muchachos. Hay que tener bastante cuidado con eso. Eso no es real, ¿sí? Aquí puede ser cualquier otra medida, no necesariamente 45. Tal vez 60-30, 70-20, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que sabemos es que la suma de esos dos ángulos es 90 grados, nada más. Listo. A continuación vamos a trabajar en el triángulo ABC. ABC. ¿Por qué en el triángulo ABC ahora? Porque mi objetivo era encontrar este ángulo que está aquí, ¿no es cierto? Si demostrábamos que este ángulo era 90 grados, entonces estas dos rectas son perpendiculares. Listo, entonces en el triángulo ABC justamente voy a considerar este ángulo que está aquí. Ya. Por propiedades entre los de ángulos en un triángulo, ¿qué es lo que podemos recordar? Miren, en el triángulo BCF tenemos un triángulo, ¿no es cierto? Y miren, este CF aquí se está prolongando. Es decir, este ángulo que está aquí de tomate es un ángulo externo al triángulo BCF. ¿A qué me decía que era igual el ángulo externo? El ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos no considerados, es decir, ángulo 1 y ángulo 2. Vamos a anotar eso. Ángulo ACB sería igual a la suma del ángulo 1 y el ángulo 2 por ángulo externo. Es decir, que el ángulo 1 y el ángulo 2 eran 90 grados, ¿verdad? Podemos reemplazar acá abajo. Entonces, el ángulo ACB es 90 grados y es justamente lo que queríamos demostrar, porque si este ángulo es 90 grados, lo que implica es que BC es perpendicular a AC como queríamos demostrar. Listo, muchachos, entonces ahí está la resolución del ejercicio. Espero que haya quedado bastante claro. Cualquier duda o novedad pueden dejarme en la parte de abajo de los comentarios para poder explicarles un poco más. Voy a tratar de seguir subiendo videos un poco más seguido para que les pueda ser de bastante ayuda, ¿sí? Entonces, nuevamente quiero recalcar una cosa. Como había mencionado antes, no es la única manera de cómo resolver este ejercicio, ¿sí? Pueden haber varias maneras. Entonces, otra de las formas de cómo resolver este problema con una idea bastante similar sería hacer una construcción de aquí. Tenemos la recta BC y la prolongamos hasta acá al otro lado. Y haríamos una idea bastante similar, ¿sí? Listo. Otra idea y el camino más corto sería la siguiente. Hay una propiedad o un teorema que me dice lo siguiente. Tenemos dos rectas paralelas y una sola recta que está aquí cortando las dos paralelas, ¿verdad? Sí. Entonces el teorema me dice que la suma de estos dos, este ángulo de aquí y todo este ángulo de acá, es igual a 180. La suma de esos dos ángulos, o sea de todo el ángulo A más todo el ángulo B es igual a 180 grados. Aquí tendríamos dos veces el ángulo 1, dos veces el ángulo 2, es igual a 180 grados y nos saltaríamos varios pasos. Dividimos todo para 2, eso sería igual a 90. Y a continuación podemos hacer la suma de los ángulos internos en el triángulo ABC. Si A más B más C es igual a 180, pero A y B son 90, entonces C tiene que ser 90 grados, despejando, ¿no? Obviamente de la ecuación. Les invito a que hagan ese ejercicio de esa forma y también les invito a hacer la demostración de ese teorema. Tenemos aquí dos rectas paralelas cortadas por una secante, entonces todo este ángulo B más todo este ángulo A es igual a 180 grados. Listo, muchachos, espero que les vaya muy bien y nos vemos en un siguiente video.
Gracias por seguir apoyándome en el canal. Suscríbase y espero sus comentarios. Gracias.